Hola, hola amigos, los saluda el profe David, en esta ocasión presentándoles las rúbricas y la observación de aula. Nombramiento docente 2018. Ojo y no se olvide de suscribirse a mi canal y acceder a todo el material que pongo a vuestra disposición. Consideraciones iniciales. El comité de evaluación definirá las secciones y horarios en los que se realizarán las observaciones de aula. Es decir, cada postulante debe estar atento, constituirse al centro educativo y preguntar sobre el horario que se le ha asignado para la observación del aula. En este caso, los directores contactarán a los postulantes y propondrán las fechas y los horarios de evaluación de la clase modelo y la entrevista. ¿Por qué? Porque muchos postulantes provienen de otras provincias o rinden la evaluación hasta en 2 instituciones educativas. El comité de evaluación brindará las facilidades del caso dentro de los plazos establecidos. La observación de aula en educación básica regular y educación básica de adultos se realiza con el instrumento de rúbricas de observación de aula, el cual se aplica en una sesión de aproximadamente 45 o 90 minutos. Para el caso de educación básica especial, la duración es acordada entre el comité de evaluación y el docente evaluado, considerando las características del grupo de estudiantes. El postulante solicita información necesaria para planificar su sesión. Al menos 2 días antes de la fecha de observación, cada postulante debe solicitar información como mínimo de la edad o grado del grupo de estudiantes que se le asignó, la cantidad de alumnos, las características de dicho grupo, materiales y recursos con que cuenta la institución educativa para poder aprovechar en la sesión. Y si en el grupo hay estudiantes con necesidades educativas especiales. De ser el caso en la educación básica especial, las características específicas que presentan los estudiantes, como tipo de discapacidad, etapa del desarrollo en la que se encuentran, a nivel lingüístico, social, motor, conductual. Contacto previo entre el profesor de aula y el postulante. Además, el comité debe organizar una reunión entre cada postulante y el docente de aula del grado y sección en el cual se te ha asignado, para que el profesor comparte el estado del avance de la programación curricular, hasta qué punto avanzaron en la programación, y le indique la sesión de aprendizaje que el postulante debe desarrollar. Dicha reunión debe realizarse fuera de horario de clases. Y si es necesario, se muestra al postulante el aula o espacio donde se desarrollará la sesión, para que se vaya familiarizando. Se sugiere que el director o subdirector comente a los grupos de estudiantes de las aulas en las que se realizarán las observaciones que en los siguientes días asistirán docentes visitantes a facilitar sesiones de aprendizaje. La observación de aula. Aquí se evalúa la capacidad didáctica de los postulantes. Esta observación de aula o clase modelo es realizada por el comité de evaluación de la institución educativa, en el caso de que la plaza en concurso pertenezca a una institución educativa polidocente completa. Y en el caso de que la plaza pertenezca a una institución educativa multigrado o unidocente, los postulantes son evaluados por el comité de evaluación de la DRE o UGEL, según corresponda. Para efectos de esta evaluación se define la capacidad didáctica como la capacidad del docente para generar aprendizajes significativos en un ambiente de clase positivo que promueva la participación activa de sus estudiantes, demostrando vocación docente y afinidad con el proyecto de la institución educativa.
La capacidad didáctica es evaluada por medio de dos instrumentos: la observación del desempeño del postulante frente a los estudiantes en el aula y una entrevista personal. Es decir, la capacidad didáctica comprende la observación de aula y una entrevista personal. Solo la observación de aula requiere la obtención de un puntaje mínimo aprobatorio de 30 puntos. La entrevista y el registro de trayectoria profesional no tienen puntajes mínimos. En este cuadro podemos darnos cuenta que la capacidad didáctica comprende la observación de aula y la entrevista. En la observación de aula el puntaje máximo es 50 y el puntaje mínimo requerido es 30. En la entrevista el puntaje máximo es 25 y no hay puntaje mínimo. En la evaluación de la trayectoria profesional tiene un puntaje máximo de 25 puntos, no habiendo puntaje mínimo requerido. Aplicación de la observación de aula. El día de la observación, el postulante debe presentarse al menos 15 minutos antes de la hora acordada. El director o subdirector integrante del comité de evaluación ingresa al aula y presenta al postulante ante el grupo de estudiantes. Los observadores integrantes del comité de evaluación se ubican en lugares del aula en los que tengan una buena visión de la actuación del postulante y de la respuesta de los estudiantes. Ojo, sin interrumpir el desarrollo de la clase. Los observadores siguen atentamente el desarrollo de la sesión en silencio y sin intervenir, tomando notas en el protocolo de evaluación del postulante que posteriormente les permitan calificar el desempeño en hora posterior a la observación del aula. Los observadores deben evitar interrumpir el desarrollo de la sesión prescindiendo del uso de celulares, no conversando entre ellos o con los estudiantes. Igualmente, evitar dar indicaciones, sugerencias o mostrar aprobación o desaprobación respecto de lo que el postulante realiza. Solo se debe intervenir en situaciones en las que la salud o integridad de los estudiantes esté en riesgo. Por otro lado, el docente a cargo del aula no presenciará la observación a fin de evitar que los estudiantes acudan naturalmente a él para recibir su apoyo. No obstante, el caso de aulas que cuenten regularmente con auxiliares, a solicitud del postulante, estas personas podrían participar en la sesión observada, pero en cualquier caso es el postulante quien debe conducir el desarrollo de toda la sesión. De haber auxiliar presente, solo puede prestar apoyo. Los evaluadores realizarán la toma de notas durante la observación de aula, que tiene por objetivo registrar las evidencias de la actuación del postulante que posteriormente a la sesión observada permitan asignar los puntajes a cada uno de los desempeños evaluados. Los evaluadores registrarán las acciones o conductas observadas, evitando interpretaciones subjetivas. Todo debe surgir de una observación concreta y plasmada en anotaciones objetivas de lo observado. A continuación se presentan ejemplos de registros que constituyen evidencias de conductas observadas en el aula. Estos son ejemplos de conductas que anotan los miembros del comité de evaluación en la observación del aula. Por ejemplo, el postulante se agacha y se coloca a la altura de los niños cuando les habla y establece contacto visual con ellos. Esta es una evidencia que puede ser anotada por los evaluadores. Otra, al referirse a los estudiantes le dice mis niños, mis queridos chiquitos. Es una anotación que hace un evaluador. Otra anotación que puede hacer. De los 16 estudiantes en el aula, 3 están realizando la actividad de aprendizaje con afán. 8 discuten en pareja sobre sus alimentos preferidos.
y 2 están jugando con una pelota pequeña en la parte posterior. 1 está echado sobre la carpeta. Niveles de logro del postulante. Cada uno de los desempeños se valora empleando una rúbrica que permite a los observadores ubicar al postulante evaluado en uno de los 4 niveles del logro siguiente. Nivel 1, muy deficiente. Nivel 2, en proceso. Nivel 3, suficiente. Y nivel 4, destacado. ¿Y cuál es el puntaje por cada nivel de logro? Nivel 1, 1 punto. Nivel 2, 2 puntos. Nivel 3, 3 puntos. Y nivel 4, 4 puntos. Los niveles 3 y 4 están formulados en términos positivos. Es decir, se enumeran las conductas o logros que el postulante debe demostrar para ser ubicado en alguno de dichos niveles. En ocasiones incluso se exigen evidencias relacionadas al comportamiento de los estudiantes. En educación básica regular y educación básica de adultos, por ejemplo, son respetuosos entre ellos, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje. En el nivel 2, en cambio, se señalan tanto los logros como deficiencias que caracterizan al postulante de este nivel. Finalmente, en el nivel 1 se ubican los postulantes que no alcanzan a demostrar siquiera los aspectos positivos o logros del nivel 2. Las rúbricas de observación de aula. Las rúbricas de observación de aula para postulantes en educación básica regular y educación básica de adultos. 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Promoviendo el interés de los estudiantes por las actividades propuestas y ayudándoles a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. La rúbrica 2 promueve el razonamiento, la creatividad y o pensamiento crítico. ¿Qué se evaluará aquí? Si el docente propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Rúbrica 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. ¿Qué se evalúa en esta rúbrica? Si el docente acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados. Y a partir de esto les brinda retroalimentación formativa y o adecua las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. Rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. ¿Qué se evalúa aquí? Si el docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas en comprensión y empatía. Rúbrica 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Qué evalúan en esta rúbrica? Si las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente debe prevenir el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos formativos que promueven la autorregulación y el buen comportamiento, permitiendo que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. Analicemos una por una. Rúbrica 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Esto promoviendo el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándoles a ser conscientes del sentido, por qué es importante, cuál es la utilidad de lo que está aprendiendo,
Los aspectos que considera esta rúbrica son 3. Las acciones que el docente realiza para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. ¿Cuántos estudiantes están involucrados en la sesión? ¿Todos? ¿La mitad? ¿O el mínimo? Las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia y utilidad de lo que se aprende. ¿Qué hace el docente para que los alumnos comprendan la utilidad de lo que están aprendiendo? ¿Por qué es importante que aprendan el tema? El sentido que le encuentran a la sesión, el propósito de la sesión. Rúbrica 2. El docente promueve el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico. ¿Cómo? Proponiendo actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. El aspecto que se considera en esta rúbrica es el siguiente: actividades e interacciones entre docentes y estudiantes o entre pares, entre estudiantes, que promuevan efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Rúbrica 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. El docente acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes monitoreando en todo momento sus avances y también las dificultades en el logro de los aprendizajes esperados. Y a partir de esto, de esta evaluación, brindándoles retroalimentación formativa o adecuando las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje que ha identificado en cada alumno o en cada grupo de alumnos. Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son 2. Que el docente monitoree el trabajo de los estudiantes, sus avances durante la sesión y la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades identificadas, de las necesidades de aprendizaje identificadas. Rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. En un aula tiene que existir el respeto de las normas de convivencia. El docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y le transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Está atento, es sensible a sus necesidades, identifica y responde a ellas con comprensión y empatía. Los aspectos que considera en esta rúbrica son 3. El trato respetuoso y la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes por parte del docente. La cordialidad o calidez que transmite el docente. La comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Rúbrica 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Aquí se enfatiza en el dominio del comportamiento, de las normas de convivencia de los estudiantes. ¿Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes? ¿El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos formativos que promueven la autorregulación y el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos? Ojo, aquí hay que incidir en la disciplina, porque si en el aula existe indisciplina, no se avanzará, no se podrá realizar, desarrollar la sesión en forma normal. Se presentarán contratiempos. Los aspectos que se consideran en esta rúbrica son 2. Tipos de mecanismo que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia. ¿Qué mecanismos emplea el profesor? ¿Cómo regula el comportamiento, el mal comportamiento, si es que hubiera? ¿Y cómo promueve el respeto de las normas de convivencia establecidas en el aula? No recurriendo al maltrato. Otro aspecto es la eficacia con que el docente implementa
los mecanismos para regular el comportamiento. ¿Es eficaz los mecanismos que ha adoptado? ¿Ha logrado el objetivo de regular el comportamiento? Si hay mal comportamiento, ¿lo ha corregido? Esto se traduce en mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Pues el mal comportamiento de alguno o muchos de los estudiantes entorpece el desarrollo normal de la sesión de aprendizaje. ¿Y cuáles son las rúbricas de observación de postulantes en educación básica especial? Bueno, son 6 rúbricas que se evalúan. Empezamos por abajo. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Promueve el interés de los estudiantes durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje y les brinda oportunidades de participación de manera personalizada. Segunda rúbrica, promueve el desarrollo de habilidades cognitivas básicas en los estudiantes. ¿Cómo? Promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas básicas a través de actividades de experiencia directa y contenido funcional, y fomenta a su vez que los estudiantes se comuniquen según sus posibilidades y características. Tercera rúbrica. Evalúa el progreso de los aprendizajes y brinda apoyo pedagógico pertinente. ¿Cómo? Acompañando el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión. Y a partir de esto les brinda apoyo pedagógico pertinente, de tal manera que puedan completar una tarea o mejorar su desempeño. Además, brinda estímulo y afirmación a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades. Otra rúbrica, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. Quinta rúbrica, regula de forma pertinente el comportamiento de los estudiantes. Comunica de manera clara las expectativas de comportamiento o las normas de convivencia a los estudiantes, así como previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos que favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se dé en un clima adecuado. Finalmente, la rúbrica 6 promueve el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, promoviendo el desarrollo de la autonomía tanto de forma personal como social, generando oportunidades para que realicen actividades de la vida cotidiana y brindándoles el tipo de apoyo que requieren cuando sea necesario.